Bueno, el tema que veremos a continuación es Contrasting Past Tenses. Por lo tanto, pues vamos a ver cómo hacer uso de los tres tiempos pasados. Estos son los tres tiempos pasados. Tenemos pasado simple, pasado continuo y pasado perfecto. Y pues bueno, anteriormente ya habíamos visto pasado perfecto, pero vamos a repasar estos para ver cómo se van a usar juntos. Comencemos con pasado simple. Este lo usamos para hablar de algo que pasó una vez en algún tiempo específico en el pasado. Es decir, simplemente ya ocurrió. Veamos las tres formas. Tenemos la afirmativa, que es el sujeto, luego el verbo en pasado y por último el complemento. La forma negativa es el sujeto, después el auxiliar did, enseguida el not, luego el verbo base y el complemento. Recordemos que aquí sí tenemos que hacer uso de los auxiliares y también del verbo base, que es aquel que no tiene ningún tipo de conjugación. Si bien en el afirmativo si usamos un verbo conjugado en pasado, cuando sea negativo ya no, tiene que ser la forma base porque el pasado lo estamos indicando con el auxiliar. Enseguida tenemos el interrogativo. Comenzamos con ese auxiliar did, luego el sujeto, después el verbo en su forma base y por último el complemento. Y bien, veamos los ejemplos que tenemos para el pasado simple. We swam at 2 a.m. in the early morning. Entonces, ¿qué estamos diciendo? Que nadamos a las 2 en la madrugada, ¿no? Después tenemos We did not swim at 2 a.m. in the early morning. Entonces es exactamente el mismo enunciado, pero ahora en negativo. Y por lo tanto decimos que no nadamos a las 2 en la madrugada. Y por último, el de la pregunta, que sería Did we swim at 2 a.m. in the early morning? Yes, we did. No, we didn't. Yes, you did. No, you didn't. Ahora en esta pregunta también tengo dos posibles respuestas. Bueno, las que ya conocemos, que son el sí y no, pero tenemos dos opciones. Porque va a depender de quién la responda. Nosotros nos podemos preguntar a nosotros mismos y por lo tanto respondernos también. Pero podemos hacer esa pregunta refiriéndonos a nosotros y que alguien más la responda. Entonces en el primer caso sería nadamos a las 2 en la madrugada y nos vamos a responder a nosotros mismos. Sí lo hicimos o no lo hicimos. Y si alguien la responde por nosotros diría sí, ustedes lo hicieron o no, ustedes no lo hicieron. Entonces pues va a depender. El otro tiempo pasado es el pasado continuo. Este lo usamos para indicar que algo estaba pasando en algún momento específico en el pasado. Es decir, tiene una continuidad. Para poder hacer nuestros enunciados, pues hay que revisar la sintaxis. En el afirmativo tenemos el sujeto, luego la forma de verbo to be en pasado, que sería was o were. Recordemos que va a depender. Vamos a usar was para nuestros sujetos que sean singulares y were para aquellos que sean plurales. Y bueno, obviamente you que es were, sin importar si se refiere a tú, si se refiere a usted o si se refiere a ustedes, seguirá siendo were. Después tenemos un verbo en gerundio y por último el complemento. Aquí también recordemos que el verbo en gerundio es el que tiene la terminación ing y pues bueno, eso también sabemos ya cómo poderlo conjugar de esa manera. Después tenemos la forma negativa, que sería el sujeto, luego la forma del verbo to be en pasado, que es was o were, el negativo, luego el verbo en gerundio y por último el complemento. Y en la forma interrogativa pues vamos a cambiarlo de lugar. Primero tenemos el verbo to be en pasado, que sería was o were, luego el sujeto, enseguida el verbo en gerundio y por último el complemento. Y veamos los ejemplos en pasado continuo. Primero tenemos I was having fun at the party. Entonces, yo me estaba divirtiendo en la fiesta. Entonces tuvo cierta continuidad, pero pues ya pasó, simplemente quedó en el pasado. En el siguiente, You were not having a gringa for dinner last night. Entonces aquí que estamos diciendo que tú estabas cenando una gringa anoche. Y por último el interrogativo. Was he drawing during math class? ¿Estaba él dibujando durante la clase de matemáticas? Mis posibles respuestas: yes he was, no he wasn't. Entonces pues sí, él estaba dibujando o no, él no estaba dibujando.
Bien, el siguiente es el pasado perfecto, que ya lo habíamos revisado, sin embargo, pues bueno, vamos a recordarlo. Lo usamos para expresar una acción que toma lugar antes de un cierto tiempo en el pasado o antes de otra acción pasada. Y tenemos la sintaxis que ya conocíamos. Debemos usar, por supuesto, nuestro auxiliar had y el verbo en pasado participio. Enseguida los ejemplos que también ya los habíamos revisado en el caso anterior. She had slept more hours last week because she was free. En negativo, she had not slept more hours last week because she was free. Y por último el interrogativo, had she slept more hours last week because she was free? Yes she had, no she hadn't. Ahora bien, en el siguiente ejemplo vamos a usar los 3 tiempos pasados. Veamos lo que dice. Al momento de redactar un texto en el que expliquemos varios sucesos ocurridos dentro de una historia, tenemos que hacer uso de los 3 tiempos pasados, que son pasado simple, pasado continuo y pasado perfecto. Y bueno, ya los hemos revisado con anterioridad, así que vayamos al ejemplo. Como podemos ver en la parte de abajo, puse los colores en los que está separado. El pasado simple está de turquesa, el pasado continuo en amarillo y el pasado perfecto en gris. Entonces, como pueden ver, pues la mayoría es pasado simple. Pero bueno, vamos al ejemplo y ahorita lo analizamos. The other day, Octavio and I decided to go on a road trip. Once we were driving, we saw a car accident. We parked next to it to see if we could help. Fortunately, everybody had only minor injuries, and the ambulance was coming. Then, we asked the cause of the crash. They said they had the mishap because they hadn't checked the brakes. I'm so glad we always make sure everything is in order with our car. Entonces, revisemos. Como habíamos dicho, el pasado simple pues lo estamos usando para dar el inicio de algo nuevo. Cada que vayamos a cambiar la idea o que vayamos a explicar otro suceso diferente a lo que estábamos diciendo, pues se utiliza pasado simple. El pasado continuo va a darnos como la introducción de la historia. Nos está diciendo algo que estaba ocurriendo, algo que pasaba. Entonces, generalmente este tiempo pues es detenido por el pasado simple para empezar a contar algo diferente. Y el pasado perfecto pues lo que ocurrió antes de todo. Vayamos a ver qué dice. Dice, el otro día, Octavio y yo decidimos ir a un viaje. Íbamos en el camino, ¿no? En un viaje. Una vez que estábamos manejando, vimos un accidente de carro. Nos estacionamos al lado de este para ver si podíamos ayudar. Afortunadamente, todos tenían solo heridas menores y la ambulancia ya iba en camino, ya estaba viniendo. Entonces, preguntamos la causa del choque y ellos nos dijeron que tuvieron el percance porque no habían revisado los frenos. Entonces me siento muy bien de que siempre nos aseguremos de que todo esté en orden con el auto. Entonces, como se pudieron dar cuenta, de hecho lo que dije casi al final, que es lo que está en pasado perfecto, realmente es lo que pasó al principio. Si yo pongo una línea del tiempo, eso que menciona hasta el último es lo primero que pasó. Tuvieron el accidente porque no habían revisado los frenos. Entonces esa fue la primera situación. Y lo demás pues bueno ya se fue dando de acuerdo a como yo decidí irlo contando. Y bueno, esto sería todo por este video. Nos estamos viendo en el siguiente.